El segundo aspecto que yo les mencionaba, la licitud o legalidad, lo hemos visto ya en la clase anterior, por lo que veremos finalmente aquí el requisito de la idoneidad. Este requisito se refiere a la capacidad de un rito para remitir adecuada o convenientemente a quien participa en él al contenido inefable que se trata de comunicar. Y lo primero que hay que analizar aquí, tratándose de un rito religioso, es si el rito en cuestión comunica la sacralidad de la acción que se realiza, que es fundamental. En efecto, el rito religioso, cuando es idóneo, comunica la absoluta separación respecto del mundo profano de la acción que se está realizando. Si en el rito no se comunica claramente que estamos en presencia de lo sagrado y se mezcla en él formas profanas, el rito adolece de un vicio básico e irreparable. Entre tales formas, como veíamos en la clase respectiva, está todo lo que tenga relación con lo cómico, o lo simpático, o lo prosaico, o lo acogedor y otras actitudes y emociones que resulten incompatibles con lo luminoso y lo sublime y que a menudo están presentes en la misa Novus Ordo. Desde este punto de vista, el Novus Ordo es un rito que, con el pretexto de la simplificación o sencillez, fue dado a luz despojado de la carga necesaria de gestos, como genuflexiones, besos del altar, santiguamientos del sacerdote, bendiciones de las especies que están sobre el altar, para comunicar la sacralidad de lo que se realiza, para no mencionar otros factores que contribuyen a ello, como el canto sagrado, probablemente sagrado, no canto religioso con tema o letra religiosa. La disposición física del espacio, supresión del presbiterio delimitado por una baranda de comulgatorio o reja, desplazamiento del tabernáculo a un lugar secundario, etc. Todo esto con que nació lastrado el Novus Ordo, ¿no? Impide que comunique adecuadamente la sacralidad de la acción. Lo segundo es si el rito en cuestión es capaz de comunicar la vinculación de la acción que se realiza con el pasado, con ese pasado arcano, antiquísimo, con los orígenes, como lo debe hacer todo rito adecuado, según veíamos en la clase correspondiente. En el Novus Ordo ello falta casi ex hipótesis, casi por principio, podríamos decir. Porque de lo que se trata es precisamente de hacer lo contrario, es decir, dejar de lado la vinculación con el pasado e innovar. Se trata de ayornar, como lo dejan en claro sus mismos arquitectos, como Bugini, que quería crear cosas nuevas, lo dice con esas palabras, con esos mismos términos. Los partidarios del Novus Ordo alegan que en él se han incorporado usos o costumbres muy antiguas que habían caído en desuso, algunos por más de 1000 años, como la oración de los fieles, la comunión en la mano y otras más, sin darse cuenta de que el ser antiguos no las hace tradicionales, especialmente cuando se ha perdido toda memoria de ellas por 1000 años. Sino que más bien estas incorporaciones revelan el anticuarianismo o arqueologismo litúrgico, condenado por Pío XII en Mediator Dei. Y lo tercero y más fundamental es si el rito comunica el significado específico e inefable que le da lugar y lo hace necesario. En este caso, el sacrificio propiciatorio del Señor, tema que ya analizamos antes suficientemente. Puede concluirse, por tanto, que el Novus Ordo no es un rito idóneo, es decir, no se adecúa a lo que debe comunicar, no conviene a lo que debe comunicar. No le viene bien. De todo lo cual se sigue en definitiva que no obstante la validez del sacramento de la Eucaristía, que en la nueva misa se confecciona, el rito del sacrificio es de pésima calidad litúrgica, lo que, como era de esperarse, ha contribuido a la pérdida de la fe en aquel mismo sacramento, como lo hemos
dicho hace un momento atrás. Desde esta perspectiva, el Novus Ordo es un rito propiamente impío y deformante del contenido de cuya comunicación estaba encargado. Entiendo aquí impiedad, un término duro, ¿no?, en su sentido literal, es decir, carente de piedad, impío, carente de piedad. Piedad, que es la virtud de venerar y respetar lo que nuestros padres nos han dejado en herencia. La misa Novus Ordo ha empobrecido esa herencia de un modo terrible. Por eso es que algún autor, refiriéndose a la validez de la consagración del cuerpo y la sangre del Señor, ha hablado de que se trata, en el Novus Ordo, de una consagración in vitro, es decir, una consagración válida, pero realizada en un contexto absolutamente impropio, ilícito e inconveniente, que debiera llenar de horror a aquel que está consciente de todo esto. En conclusión de lo que hemos visto en la clase anterior y en esta, podemos decir lo siguiente. El Novus Ordo, además de ser vehículo ritual de una herejía, es un rito ilegal, ilegítimo y no idóneo, no obstante encerrar en su interior la confección válida del sacramento de la Eucaristía. Y por ello no es un rito que pueda ofrecerse a Dios de modo apropiado a la luz de lo que hemos visto en la primera clase de este curso. A Dios solo se puede ofrecer lo perfecto, y Él mismo se encarga de señalar qué es lo que debe hacerse en materia de perfección del culto. Concluiremos este curso pasando ahora una breve revista a algunos testimonios de ciertos autores importantes vinculados con la reforma realizada, que posteriormente se dieron cuenta del carácter catastrófico de lo que habían ayudado a llevar a cabo. Quizá el más impactante testimonio es el que entrega el padre Louis Bouyer, sacerdote del oratorio, quien se convirtió al catolicismo en su edad adulta y se hizo sacerdote. Bouyer tuvo a lo largo de su vida gran interés por la liturgia, y en su libro La vie de la liturgie, publicado en 1960, echa las bases de una de las ideas más importantes, quizá la más importante, de la reforma de la misa, la idea de la Iglesia como asamblea, que está tomada por él de un teólogo protestante sueco. Bouyer no fue jamás cercano a una mentalidad que hoy pudiéramos llamar tradicionalista, ni nada por el estilo, por lo que sus opiniones son especialmente valiosas en este terreno. En sus memorias, escritas el año 2014, Bouyer escribe que le fue imposible rechazar la invitación de Pablo VI, de quien era amigo, a integrarse al Concilium. Y escribe lo siguiente, comillas, desgraciadamente un fatal error de juicio puso en la dirección teórica del comité, así llama él al Concilium, a un hombre generoso y valiente, pero poco instruido, el cardenal Lercaro, quien fue absolutamente incapaz de resistir a las maniobras de ese malvado salamero, que a poco andar resultó ser Bugnini, el lazarista napolitano desprovisto simplemente tanto de cultura como de probidad. Pero incluso con independencia de ello, no había esperanza alguna de producir algo que valiera más que lo que se terminó produciendo, puesto que se pretendía rehacer de arriba a abajo y en unos pocos meses toda una liturgia que se había elaborado a lo largo de 20 siglos. Agrega Bouyer que quedó petrificado al descubrir los proyectos de reforma de la misa. Comillas, no logro entender en virtud de qué aberración esas excelentes personas pudieron sugerir unos recortes y un rearmado, ambos igualmente desconcertantes, del canon romano, y otros proyectos supuestamente inspirados por Hipólito de Roma, pero en realidad totalmente chiflados, es el término que usa.
Estuve a punto de renunciar de inmediato y volver a mi casa, pero don Bote me convenció de quedarme, aunque no fuera más que para lograr un mal menor. Prefiero no decir nada, y menos que nada, del nuevo calendario, obra de 3 maníacos que suprimía la 70ª y la 8ª de Pentecostés. Considerando todo esto, no hay que asombrarse demasiado si el aborto que produjimos suscitara risas o indignación. Cierro comillas. Sobre el tema verdaderamente escandaloso de la manipulación a que Buñini sometió al concilium y al Papa para lograr sus particulares propósitos, Bouyer escribe lo siguiente, comillas, para terminar con esta triste historia, revelaré el subterfugio con el que Buñini consiguió lo que más deseaba, o deseaban más bien, lo que hay que llamar sus mandantes, quienes consiguieron hacerlo pasar por su intermediario. En varios casos, ya sea a propósito de la destrucción de la liturgia de los difuntos, ya sea en esa increíble empresa de expurgar los salmos para su uso en el oficio, Buñini se encontró con una oposición no solo masiva, sino casi unánime. Pero en casos como esos no vacilaba en decirnos, es el Papa quien lo quiere así, luego de lo cual ya nadie quería discutir. Cierro comillas. En relación con esto, Bouyer relata una conversación con Pablo VI con posterioridad al término de los trabajos del Concilium, acerca de una de las reformas que el Papa se había creído obligado a aprobar, a pesar de estar tan poco convencido de ella como el propio Bouyer. Le preguntó Pablo VI, comillas, pero ¿por qué se enredaron todos ustedes en esta reforma? A lo que Bouyer respondió, porque Buñini nos aseguró que usted lo quería exactamente así. El Papa reaccionó inmediatamente, comillas, pero ¿cómo es posible? Él me aseguró que eran ustedes quienes la habían aprobado unánimemente. Cierra comillas. Para escribir sobre la anécdota de la redacción de la Plegaria Eucarística II, que ya he relatado en otras clases y en varias oportunidades, Bouyer se expresa de este modo, comillas, se tendrá una idea de las condiciones deplorables en que se despachó esta reforma a matacaballo cuando narre cómo fue amarrada la segunda plegaria eucarística. Bouyer ya escribió en el año 1968, comillas, una vez más deberíamos hablar llanamente. Hoy no hay prácticamente ninguna liturgia digna de ese nombre en la Iglesia Católica. Cierro comillas. Y en 1975, Bouyer escribió lo siguiente, comillas, la liturgia católica fue abolida con el pretexto de hacerla más aceptable a las masas secularizadas, pero en realidad para adecuarla a los caprichos que los religiosos lograron imponer por las buenas o por las malas al resto del clero. El resultado no se hizo esperar. Un súbito descenso de la práctica religiosa que varía entre un 20 y un 40%, por lo que se refiere a los antiguos practicantes. Esto está, estos datos los están Buñini de estadística del año 70 y tanto. Hoy día la práctica ha caído mucho más. Y no hay señal alguna de parte de los otros, de los que no son practicantes habituales, de interés por esta liturgia pseudo-misionera. Sobre todo, ni un joven de los que se vanagloriaba de haber conquistado con estas payasadas. Término textual, cierro comillas. O sea, los antiguos dejaron de ir a la misa y los nuevos nunca llegaron, a pesar de todas esas payasadas, como dice Bouyer. Otro destacado liturgista y consultor de concilium, el padre Joseph Gélineau, sacerdote jesuita, muy conocido en la década del 70 entre nosotros porque compuso música muy bonita para los salmos, ¿no? Que se fueron traducidos al castellano, están escritos en francés los salmos, y se tocó mucho en Chile, ¿no es cierto?
de los cuales solo va quedando, hasta donde yo recuerdo, el Magnificat. El Magnificat se canta con la melodía de Le Gélineau. Bueno, el padre Gélineau escribió a su vez, comillas, no solo palabras, melodías y algunos gestos son diferentes. La verdad es que es otra liturgia de la misa. Debe decirse sin ambigüedad, el rito romano como lo conocíamos ya no existe. Fue destruido. Algunas paredes del antiguo edificio cayeron, mientras que otras han cambiado su apariencia, al punto que parecen hoy una ruina o subestructura parcial de un edificio diferente. Cierro comillas. El cardenal Antonelli, al cual hemos citado tanto, reflexionaba en algún momento en que las cuestiones litúrgicas que se les proponían en el concilio revelaban su íntima conexión con la teología, reflexionaba lo siguiente, comillas, yo personalmente me pregunto, ¿qué autoridad y qué preparación tenemos nosotros aquí para discutir cuestiones dificilísimas de teología? Cierro comillas. Dietrich von Hildebrand, importante teólogo contemporáneo por su parte, escribe lo siguiente, comillas, la nueva liturgia amenaza de verdad frustrar el encuentro con Cristo, porque desanima la reverencia ante el misterio y excluye el temor y casi extingue el sentido de la sacralidad. Cierro comillas. Pues bien, terminemos esta evaluación con las palabras de alguien que no es ni teólogo ni católico, pero que ha estudiado desde la sociología lo que ocurrió con el catolicismo después del Concilio Vaticano II. Nos referimos aquí al sociólogo Peter Berger, quien ha escrito lo siguiente en una obra extraordinariamente clarividente, Rumor de Ángeles, se llama, comillas. Hubo cambios extraordinarios impuestos a los católicos en áreas donde las autoridades podrían haberse movido más circunspectamente. La revolución, es el término que usa. La revolución litúrgica es el caso más importante, pues toca directamente al corazón de la vida religiosa de millones de católicos. Mencionaré la repentina abolición de la misa en latín, el cambio del altar. El primer cambio reduce la universalidad de la misa. El segundo cambio reduce su referencia trascendente. Y el asalto masivo a gran variedad de formas de piedad popular. Sí, es el cierro comillas. Recuerdo que en la década de los 70, ¿no es cierto? Muchas iglesias populares fueron despojadas de todos sus santos y las devociones a los santos combatidas. Quedaron por dentro de las iglesias peladas, desnudas. Incluso toda referencia a tiempos antiguos, y no tan antiguos, 3 siglos antes, ¿no es cierto? Fueron suprimidas. Había 2 altares barrocos en iglesias chilenas. Uno en la catedral de Melipilla y otro en una iglesita en Graneros. El altar barroco de Melipilla fue destruido a hachazos por los curas. El otro desapareció con el terremoto del año 10 y ha sido reconstruido posteriormente. El mismo Peter Berger, en una conferencia dictada en el Harvard Club de Nueva York el 11 de mayo del año 78, afirmó lo siguiente, comillas, si un sociólogo claramente malintencionado y dispuesto a dañar todo lo posible a la Iglesia Católica hubiera sido llamado a asesorar a esta, difícilmente podría haber hecho un trabajo mejor, cierre comillas, que el realizado por los liturgistas reformadores. E insiste Berger en que el único término apropiado para lo que tuvo lugar es el de revolución litúrgica. Conclusión del curso. Bueno, en este curso sobre liturgia de la misa no hemos hecho una exposición sistemática de ella, al estilo de la que se puede encontrar
en algunas publicaciones como Rigetti u otros autores que han escrito macizos tratados al respecto, pudiendo en lo referente a la liturgia de la misa mencionarse incluso Misarum Solemnia del padre Joseph Jungmann, quien bordea a veces lo erróneo o lo heterodoxo en algunas de sus apreciaciones. Lo que hemos hecho es situarnos de lleno en medio de la terrible polémica que hoy se da en el seno de la Iglesia, provocada por la actitud insólita, inaudita, increíble de un grupo de clérigos heterodoxos que al amparo del Concilio Vaticano II, que dio pie para ello, aunque no lo autorizó expresamente, y de la increíble negligencia y poca preparación litúrgica del Papa Pablo VI, llevaron a cabo un hecho único en los 2000 años de historia de la Iglesia: el reemplazo desde sus mismas raíces del rito litúrgico propio de la Iglesia latina, transformándolo con su sacrílega manipulación en un rito protestantizado al máximo, cargado de un indesmentible contenido herético. Y para plantear nuestra postura desde un punto de vista de ribetes antropológicos, que no ha solido ser común, o que incluso está totalmente ausente en estas discusiones. Hemos hecho un análisis de la absoluta centralidad en la liturgia de la misa, de las formas del lenguaje humano no verbal. Desde esta perspectiva hemos enfatizado la idea de que lo más íntimo, lo verdaderamente esencial de la misa, se expresa y se comunica más en las formas del rito que en las palabras del mismo. Ante el desastre sin atenuantes que nos ha tocado vivir, solo podemos hacer para terminar un par de reflexiones. Es el Señor quien ha permitido el horror de la revolución litúrgica y quien ha querido que nosotros vivamos en estos tiempos terribles. Tenemos que tomar conciencia de ello y asumir cada uno dentro de sus posibilidades reales, por limitadas y humildes que sean, la responsabilidad de contribuir a que la Iglesia supere este periodo traumático de su historia, quizás el más traumático de todos. Y segundo, ello no puede significar emprender una guerra sin cuartel que transforme en enemigos a nuestros hermanos que en la Iglesia son presa del error involuntario o deliberado. Si damos paso al odio o al rencor, habremos perdido la batalla justo en el momento de comenzarla, porque habremos cedido a la tentación demoníaca de pecar mortalmente contra la caridad. En cuanto a la jerarquía de la Iglesia y concretamente al Papa, debemos procurar con el máximo cuidado separar el juicio que podemos y debemos hacer sobre sus obras en esta y en otras materias, pero no podemos llegar hasta faltar el respeto debido a su figura. Para decirlo de un modo figurado, el Papa, y quizá más, también otros papas que lo han precedido, después del concilio, es un padre de familia cruel, cargado de vicios, que nos trata de modo inexcusable, sobre lo cual el juicio le vendrá de Dios, no de nosotros. Pero sigue siendo nuestro Padre, y nuestro deber es orar por él y por la salvación de su alma. San Agustín decía que salvar el alma un laico ya es cosa difícil. Así lo dijo el Señor mismo, por lo demás. Pero mucho más difícil es que se salve un obispo, y más todavía que se salve del infierno el Papa. San Juan Crisóstomo, gran padre de la Iglesia, decía que el infierno está pavimentado con calaveras de obispos.